Cátedra de Jesús, y hoy quiero hablarles acerca de la cátedra del perdón. Así que hoy voy a conversar con ustedes en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, vamos a hablar de la cátedra del perdón. Aleluya. Bendigo el nombre de Dios. Su misericordia está con nosotros. A partir del versículo 21. 18:21. Bueno es estar en la casa de Dios. Bueno es reconocer el favor y la misericordia de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 18:21. Este es el lugar que hemos elegido para exaltar a Dios. Y aquí estamos para eso. Aleluya. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre vertida en la cruz del Calvario. Y el que ha sido perdonado debería estar en júbilo. Aleluya. Así dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, el versículo 21, en el nombre de Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le solicitó y le perdonó la deuda. Le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le abogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Señor, te damos honor y te damos gloria. Te honramos hoy. Declaramos entre las naciones que no hay nadie que salve fuera de ti. Declaro tu gracia sobre nuestras vidas, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma, sobre nuestros corazones, sobre nuestra mente. Que nos envuelva, Señor, y que la gracia sea multiplicada entre nosotros. Gracias porque ha tenido misericordia de nosotros, porque nadie moriría por los pecadores, mas tú por misericordia te ofreciste, Señor, por nosotros. Gracias por esto, Dios. Estamos rendidos delante de ti, reconociendo tu poder, tus maravillas para con nosotros y tu misericordia. Gracias porque nos visitas, Señor. Declaro tu gracia y tu cobertura sobre esta casa. Declaro liberación de los aires esta hora, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Neutralizamos toda opresión, toda oposición
en el nombre de Jesús, y declaramos inútil los planes del infierno. Fluye tu gracia y tu palabra en el nombre de Jesús, en favor de cada hermano, de cada hermana, en el día de hoy. Cubro a aquellos que están trabajando en la iglesia infantil, Señor, y todos los que están en el ministerio de servicio, y cada persona que está involucrada en la celebración de hoy. Cubro los músicos y los adoradores, cada líder de la casa y cada hermano. Señor, por tu gracia, por tu misericordia sean visitados. Gracias, Señor, por cada familia que pertenece a esta casa. Gracias por los líderes de esta casa. Gracias por lo que hace entre nosotros, porque muestra tu gloria. Capacítanos para toda buena obra, y que tu palabra, Señor, podamos vivirla, podamos atesorarla, hacerla nuestra, Señor, y que lo que tú tienes para nosotros estemos en capacidad de recibirlo. Prepáranos, capacítanos, Señor, y recibiremos la avalancha de gloria que tienes desde arriba, desde el cielo hacia nosotros. Gracias por la iglesia El Camino. Bendigo cada visita que esté en esta mañana, en esta casa. Que sea visitado por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Que tú salve, que libere, que tenga misericordia, Señor, que transforme mentalidades, que regenere el espíritu y que sane las emociones, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sopla sobre nosotros trayendo unidad de la visión, que todos abracemos, Señor, una misma visión, y que todos entremos gozosos, Señor, a tu propósito para con nosotros, como iglesia y como familia. Gracias, Espíritu Santo, porque nos da una palabra en el día de hoy que cambia nuestra cosmovisión y nos hace, Señor, entender tu propósito y tu diseño para con nosotros. Honor damos a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Aleluya. 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 Bien, hoy conversamos acerca de la serie de la Cátedra de Jesús, y hoy hablamos de la Cátedra del Perdón. El perdón va a quitar toda raíz de amargura del pueblo y va a quitar toda culpa. Cuando nosotros tenemos esa capacidad para perdonar, ya no tendremos raíz de amargura. Va a quitar de nosotros todo peso que produce ese dolor en nosotros por algo que la gente nos ha hecho. El día que nosotros entendamos la dimensión del perdón, todo será diferente. ¿Saben que cuando nosotros perdonamos, salimos beneficiados nosotros? Aleluya. Porque quien va a ser sanado es el que perdona. Pareciera como si perdonar a alguien fuera para beneficiar a la persona que estamos perdonando, pero no es así. Es para beneficiarnos a nosotros. Por eso en una ocasión dije que debemos perdonar por bien o por mal. Pero cuando perdonamos, nos liberamos. Hay mucha gente que el Espíritu de Dios no puede hacer en ellos conforme al diseño de Dios, porque no han desarrollado, no han dejado que el Espíritu de Dios desarrolle en ellos esa capacidad para perdonar y ser tolerante. Claro que nos han hecho cosas grandes, pero cuando perdonamos, nosotros somos los que somos bendecidos, porque nos dará la oportunidad para sentirnos libres. El perdón va a traer liberación a nosotros. De verdad, que el Espíritu de Dios tiene el poder para cambiar la circunstancia, pero hay un área de nosotros que el Espíritu de Dios no podrá trabajar hasta que nosotros la rindamos. Y Él va a liberarnos. Él va a liberar nuestro espíritu. Pero nuestras emociones, para ser liberadas, tenemos que tomar una decisión. Y hasta que aprendamos a perdonar, no podemos decir que somos libres del todo. Perdonar es dar la oportunidad
sin rencores, para que se pueda producir una segunda ofensa, sin contar la ofensa anterior. Aleluya. Aleluya. O sea, si yo te perdono y te digo ya van dos, la primera no te la había perdonado. Porque cuando perdonamos la primera vez, perdonamos la segunda, no contamos la anterior. Ya van tres. Significa que hay dos que no se perdonaron, aunque dijimos que sí lo íbamos a perdonar. Perdonar es dar una oportunidad sin rencores para que se produzca una segunda ofensa, sin contar la anterior. Aleluya. Ahora hay una diferencia entre perdón y reconciliación. Alguien puede perdonar y no necesariamente reconciliarse, porque yo debo perdonar aunque la gente no me pida perdón, por beneficio mío. Y cuando hay una reconciliación, deben pedir perdón primero. Aleluya. Yo puedo perdonar sin que la gente me pida perdón, porque yo para ser libre necesito perdonar. Ahora, para una reconciliación, la gente debe pedirnos perdón, o nosotros debemos pedirle perdón a la gente. Y toda reconciliación sí lleva reglas, pero el perdón no. Debemos perdonar y punto. Ahora, para una reconciliación sí se puede poner reglas. Dice la gente, ahora sí estamos hablando. Gloria a Dios. El mismo Señor también pone regla para una reconciliación. Eso está en el libro de Proverbios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Señor, para una reconciliación con nosotros, requiere, número uno, que le pidamos perdón, y número dos, que nos apartemos. No olvides. Así que, si alguien nunca nos ha pedido perdón, nosotros tenemos que perdonarlo, aunque nunca lo haga, de lo que fuere que nos ha hecho, para beneficio de nosotros. Ni tampoco tenemos que esperar que venga a pedirnos perdón, ni provocarlo, porque si esa persona no tiene interés, voy a morirme yo, no, yo tengo que perdonar. Ahora, para una reconciliación se requiere que esa persona venga donde usted y converse. Entonces usted va a perdonarlo. Ahora, igualmente en la reconciliación, el Señor está pidiendo que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Él, que confesemos la ofensa que le hayamos hecho y también que nos apartemos. Porque es posible que alguien venga a pedirnos perdón, pero no tenga ningún deseo de reconciliarse con nosotros. De todas formas, debemos perdonarlo, aunque nunca tenga interés en una reconciliación. El perdón, plantean los expertos, es la acción por la cual una persona, el perdonante, que estima haber sufrido una ofensa, decide bien a petición del ofensor, espontáneamente, no sentir resentimiento hacia él y hace cesar su ira. Es un término general. Ahora, nosotros como hijos de Dios, aunque la gente no nos pida perdón, debemos perdonarlo. Pero esas son las líneas científicas del perdón. O sea, para que haya perdón, según plantean los expertos, debe la gente ir donde la otra persona que siente que ha ofendido, va donde la persona que ha ofendido a pedir perdón.
se va toda indignación y toda ira contra esa persona y renuncia eventualmente a vengarse o a reclamar un justo castigo o restitución. Esto también trataré de explicarlo en el mensaje de hoy, porque hay casos donde nosotros no podemos necesariamente eliminar el castigo cuando se ha violado las leyes que establece una nación, un país donde se vive en Estado de Derecho. Pero estamos viendo el perdón en términos generales. El perdón no debe confundirse con el olvido de la ofensa recibida. Mucha gente está pensando que somos tarados y que nos hicieron algo y de pronto lo vamos a olvidar. No se trata de eso. El perdón debe ser consciente. Y nadie va a borrar de nosotros nuestra experiencia ni nuestra circunstancia. Porque lo que somos, hay una parte que tiene que ver justamente con esa experiencia y con esa circunstancia que hemos vivido. Nadie va a olvidar una situación difícil que ha pasado. Y plantean los expertos que si olvidamos podemos volver a caer en lo mismo. Se trata de establecer una reconciliación o una relación con la persona, pasando por alto lo que hemos vivido y sanando, porque ya estamos recordando aquello, pero sin dolor. Lo podemos recordar sin dolor. Podemos sentarnos en una mesa a comer. Podemos abrazar a esa persona y no sentir dolor por lo que nos ha hecho. Algunas personas plantean que para perdonar hay que olvidar. Y respetando a esos expertos, yo diría, no necesariamente tiene que ser así. Ninguna persona que no se sienta ofendido por lo que otra persona considera una ofensa podrá pedir perdón. Por eso existe entre los hijos de Dios pecado sin confesar, porque nunca hemos entendido que hemos pecado. Por eso en las parejas hay situaciones que se han ido agudizando y están a punto de estallar una relación, porque hay uno de los dos que no reconoce cuando ofende. Siempre toda relación tiene un santo y tiene un demonio. Entonces el santo nunca pide perdón porque no hace nada malo. Y el otro, que es lo peor de la relación, ese es el que siempre debe pedir perdón, y si no es causante de toda maledicencia de la relación. De manera que el que no reconoce que ha ofendido nunca pedirá perdón. Y hay gente que quieren que le aplaudan sus errores, porque son tan manipuladores que sus propias ofensas se la culpan al otro. Tienen la capacidad para hacer sentir a los demás culpables por sus pecados. Nunca pedirán perdón, porque no sienten que han dañado a nadie. Y eso trae parchos. Y se van poniendo tantos parchos en algunas relaciones que ya no son relaciones estables, sino muchos parches que se han puesto. Y hay que quitarlo todos y sanar, perdonar, para que las cosas puedan ser diferentes. Si usted no se siente como que ha ofendido, nunca pedirá perdón. Y entonces está el perdón protocolar. Perdóname, así yo te perdono.
porque también la gente nos ha enseñado que seamos mentirosos, y la Biblia dice que los mentirosos tienen su conciencia cauterizada. Sí, porque la gente quiere presionarnos para que los perdonemos, sin dejarnos pensar y analizar. Yo necesito hacer una introspección para ver el nivel de daño que me han causado antes de decirte que te perdono, pero la gente quiere que le digamos rápido, ¿me perdonaste? Dame chance, déjame analizar. Y nosotros de manera protocolar mentimos y le decimos, estás perdonado, está perdonada, y es mentira. Las relaciones sociales hacen eso. Y la gente también quiere que lo perdonamos ahora y que de una vez todo esté normal. Hoy tú no me has perdonado. Sí, yo te perdoné, pero dame chance. Déjame digerir esto. Déjame asociar en mi espíritu, en mi corazón, que yo te he perdonado y que soy capaz de acercarme de nuevo a ti. Es con una varita, ¡pop! Y de una vez, la hipocresía. A veces la sociedad nos hace ser unos hipócritas. Y no logramos ni convencernos a nosotros mismos de que todo esto es un ejercicio que necesita análisis, que hay que pensar bien. Ella me perdonó. ¿Quién te dijo, viejo? ¿Te lo crees? Tú la has presionado para que te diga que te perdona, pero está igualita. El perdón es una responsabilidad que nosotros asumimos frente a una persona que nos ha agredido, que ha traspasado los límites. Ninguna persona que no se sienta ofendido tampoco perdonará. Por eso la gente le dice a uno, yo no tengo nada que perdonarte. Porque en ocasiones no se sienten ofendidos, pero otras veces están evadiendo la responsabilidad. Dicen, no, que te perdone Dios. Eso está bien. A veces se parece mucho al te amo en el amor de Cristo. Se parece muchísimo, ¿eh? Claro, tú me amas en el amor de Cristo, y en el amor que tú tienes no tengo ni esperanza. Que te perdone Dios, o sea, resuelve con Dios, que te perdone Él, pero yo no soy capaz de perdonarte. Eso la gente hace. Pero necesitamos las dos cosas. Yo necesito el perdón de Dios y yo necesito tu perdón. Tú necesitas el perdón de Dios, y a la persona que ha ofendido necesita que también te perdone. Igualmente, necesito el amor de Dios, pero necesito también que me ames en tu amor. Porque el Señor nos ha dado amor, nos ha capacitado para esto. El perdón está ligado a la misericordia. Hay gente que no tiene compasión de nadie. Se le pueden arrodillar, darle gritos y de todo, voltean la cara. Y hay una palabra muy común, yo estoy cansado de lo mismo. Estoy cansado de perdonarte. El día que el Señor me diga así, no hay nada que buscar. Nada que buscar. El día que el Señor nos diga, ya me cansé de perdonarte. ¿Saben qué eso hace la iglesia? Hay algunos líderes. Están cansados ya de orar por algunas personas. Están cansados de que alguna gente se conviertan a cada rato y ya no le interesa. Le están ligando a la perdición, definitivamente. No tiene ningún interés. Ya yo hice todo lo que iba a hacer, ya yo no hago más nada. El día que el Señor se canse de nosotros, fracasamos. Nunca deberíamos cansarnos de perdonar, de acercarnos a la gente y de darle la palabra de Dios. Bendigo el nombre del Señor. También habla en sentido propio de perdonar un castigo, una deuda u otro tipo de obligaciones, en términos de renunciar a exigirla. De alguna manera hay gente que uno le ha prestado y ya sabemos que los que toman prestados y no pagan son impíos. Entonces están en la iglesia y están en impiedad
y ya sabemos que necesitan pagar para alcanzar la gracia de Dios, y nosotros le hacemos un favor, que puede ser un favor y también puede ser un daño, pero usted lo hace como te sienta. Yo te perdono esa deuda. Yo descansé, ya no estoy pendiente que me pagues, yo te la perdoné. Es posible que le estemos haciendo un bien si la persona se arrepiente, se siente avergonzado y ya no vuelve a hacer deuda que no tenga con qué pagar. Pero si la persona se aprovecha de esa coyuntura, entonces al final va a terminar perdido entre los pecadores. Pero no es malo perdonar a la gente que le hemos hecho algún préstamo y que no están en capacidad de pagar. Hay gente que tienen deudas y no son impíos, pero hay gente que tienen deudas y son impíos. Hay gente que tienen deudas y no tienen con qué pagar, y están avergonzados y están dolidos. Esos no son los que van a comprar a otro lugar, porque el malapaga ya no compra en el mismo lugar, porque no paga. Pero el que quiere pagar va y paga, y si no paga le dice que en su momento va a pagar, pero da la cara. Pero usted tiene derecho a perdonar la deuda que alguien le ha hecho. Y usted puede renunciar a cualquier bien que alguien le deba o tenga pendiente de usted. Y eso también es perdonar. Aleluya. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Si nosotros vemos el texto bíblico de hoy, eso es muy común entre algunas personas que hacen una pregunta condicionada. Inclusive le consultan a uno, pero tienen su patrón. Y entonces hacen perder tiempo a uno, que hace un ejercicio de que la gente está buscando algo, una respuesta, pero realmente no es así. La gente tiene su proyecto debajo del brazo y va donde uno para hacerle saber que tiene su proyecto debajo del brazo, pero va preguntándole, ¿qué usted opina de tal cosa? Y después que uno se ha agotado de hacer ejercicios cerebrales, mentales y todo aquello, y entonces dice, no, pero yo decidí hacerlo de tal manera. Entonces hay preguntas que son condicionadas y se parece la pregunta de Pedro, una pregunta sobre otra, a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Está bien ahí, Señor? 7 veces. La iglesia ha sido comprada por Jesús. Y quien debe dirigir la iglesia es Jesús. Y lo que deberíamos hacer como creyentes es justamente lo que Jesús ha dicho que debemos hacer. Ahora, en términos generales, nosotros, los líderes, improvisamos mucho y decimos cómo deben ser las cosas, pero no vamos a la Escritura para demostrar que el consejo que estamos dando es el bíblico. Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este texto bíblico es uno de los más conocidos y han hecho tanto análisis de él en la numerología y todo aquello. Pero Jesús está llevando a Pedro a que no le ponga límite, y se lo demuestra luego en la Escritura, a su capacidad que él tiene para ser tolerante, a la capacidad que él tiene para ser misericordioso, a esa capacidad que tiene para perdonar. Le dice, no me le ponga límite, no es suficiente perdonar hasta 7 veces, no es suficiente. Puedes multiplicar esa misma cantidad por 70 y posiblemente te dé un número finito, te dé un número determinado, pero es un número más allá del tope que tú puedes tener conforme a tu capacidad humana para perdonar. Y por eso hace un ejercicio acerca de 2 personas
que tenían una deuda, un siervo y consiervo. Yo le debo a alguien y alguien me debe a mí. Eso es normal, usted le debe a alguien y alguien le debe a usted. Ahora, uno recibe perdón, pero él no puede perdonar. Y ahí está el ejercicio. Nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que no hay manera de cuantificarlo, no hay manera de medir el efecto espiritual que puede producir el pecado en la vida de nosotros. Ahora sí hay manera de medir el efecto que ha producido en nosotros el daño que alguien nos ha producido. Pero nunca se comparará el perdón de nuestros pecados, nunca, con el perdón que podamos facilitarle a alguien. Ni el efecto de mis pecados y el efecto de las ofensas que la gente puede hacerme a mí. No se compara, nunca puede compararse. Si nosotros observamos en el texto bíblico, hay hasta cifras, hay medidas aquí en el texto de lo que ocurrió, de cuánto le perdonó a uno y cuánto le perdonó la otra persona. La deuda era alrededor de 10 millones de dólares. La que fue perdonada. Y la deuda de la otra persona, usted puede multiplicar, por ejemplo, si quiere llevarlo a dólares, a uno salario alto de 16 dólares la hora, por la cantidad por 24 y lo lleva a días, dependiendo de la cantidad de días. Un denario es un día, es el salario de un día. Y cuando usted multiplique, se va a dar cuenta que no se parece y que no se compara la deuda tan extraordinaria. Y eso es para poner una cantidad, para poner una cifra, pero no es así con lo que ha ocurrido con nosotros, si es que hemos sido perdonados. Hemos sido perdonados. Y lo creemos por la fe, porque si confesamos nuestros pecados, Dios va a perdonarnos. Y la deuda que Dios me perdonó a mí supera cualquier ofensa que alguien me pueda hacer. Pareciera como si uno en un momento estuviera promoviendo las ofensas que la gente le haga. No es así, porque ninguna persona que tema a Dios se dedica a ofender. Ninguna persona que teme a Dios, estando consciente de su situación de pecado, va a hacer más pecado para agradar a Dios. No es verdad. Por eso la gente pregunta, ¿qué tal si una persona sabe que Dios lo va a perdonar y sabiendo que Dios lo va a perdonar peca? En esa misma condición estamos seguros que Dios va a perdonarlo. Ahora, la Escritura habla acerca de la condición del hombre en términos del hombre espiritual y del hombre natural. El hombre espiritual, el hombre que ha sido regenerado, la mujer que ha sido regenerada, conscientemente no va a pecar sabiendo que Dios va a perdonarlo, sino que el pecado para él es como un accidente. Ahora, el que no ha sido transformado por el Espíritu de Dios, aquel que es natural, aquel que es carnal, lo va a hacer y no le interesa que Dios lo perdone o que no lo perdone, aunque profese el perdón de Dios. Lo que el Señor ha hecho con nosotros nunca se puede comparar al nivel que alguien puede ofendernos. No se compara. Y si quiere compararlo, puedes hacerlo con 10 millones de dólares y una deuda ínfima de algunos quizá $1,000, o llévelo a 10,000 si quiere, pero no se puede comparar. Nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios nos sane y nos capacite para nosotros poder vivir en sociedad y agradarle a Él viviendo en esta sociedad en la que estamos. De verdad que no es un fly al catcher. Él ha perdonado todas nuestras ofensas y nosotros nos resistimos para perdonar a otras personas.
La reconciliación, yo decía, que sí requiere de cierto acuerdo, no así el perdón. Yo debo perdonar porque amo a Dios, porque Él me ha capacitado para hacerlo y yo puedo perdonar y tolerar a la persona. Ahora, no siempre se producen reconciliaciones cuando alguien nos ha ofendido. Hay ocasiones donde las personas han violado las leyes, y yo hablo de casos específicos de violación, de abuso, de robo en caso, de asesinatos en otros casos, que hemos sufrido de algún familiar en un momento determinado. Todos alguna vez un familiar ha recibido algún tipo de ese trastorno. Y eso no quiere decir que yo vaya a decir al juez que lo suelte. Quiere decir que yo no tengo dolor, que puedo recordar sin dolor, no tengo odio, no tengo amargura contra esa persona que ha hecho algo que es contra la ley y que ha dañado tu vida o tu familia. No quiere decir necesariamente que le va a decir al juez que lo suelte, porque ya eso se va de tus manos. Se va. Eso no te corresponde a ti. Pero si te quedas con esa amargura todo el tiempo, no va a salir a camino. Necesitas despojarte de eso, de esa amargura. Ponerte en las manos del Señor para ser sanado, para ser sanada. Si usted se da cuenta, cuando un familiar de nosotros comete cualquier hecho de esa naturaleza, de los que hemos mencionado hoy, nosotros pedimos que tengan misericordia. Ahora, cuando es a un familiar de nosotros el que ha sido dañado, nosotros no pedimos eso. Que caiga sobre él todo el peso de la ley. Y eso no tiene nada de malo. Ese es el peso de la ley. Lo que usted está pidiendo es justicia y eso no es malo. Ahora, usted no puede vivir amargada todo el tiempo con aquello que le ha pasado. Quizás la esposa se fue, el esposo se fue y no tiene ningún deseo de reconciliarse contigo. Pero tú debes perdonarlo. Porque si no lo perdonas va a vivir en amargura. Y necesitas despojarte de eso. De todo lo que ha pasado. Y ser sincero, sincera con Dios. Ir a su presencia para que el Señor pueda sanarnos. Porque no es tan fácil. Vivimos adoloridos con esa amargura. Pero tenemos la oportunidad de perdonar a la persona que nos ha dañado, en el sentido de que no tenemos odio contra esa persona, de que somos capaces de pasar eso y dejarlo a la justicia. Pero tampoco debemos perdonar pidiéndole a Dios que se encargue de hacer justicia, sino pidiéndole a Dios que tenga misericordia. Todos aquellos salmos imprecatorios no son suficientes para todo el mal que le podamos desear a una gente que nos ha dañado, con la Biblia en la mano. Y terminamos diciendo: la venganza es mía, dijo el Señor. Yo daré el pago. Así que, Señor, yo te lo suelto en tus manos. Y que en el día del juicio vaya al infierno. Señor, yo te pido que si hay un sitio más caliente, que Él llegue a ese lugar. Bendigo el nombre del Señor. Y no hay una amargura más fuerte el día que nos den la noticia de que se ha rendido delante de Dios. Porque ni siquiera en nuestra iglesia lo queremos. Pastor, yo voy a tener que retirarme de la iglesia porque la iglesia está viniendo una persona que me ha dañado considerablemente. Y lo que sería recomendable es que yo me marchara, porque yo veo que usted lo ha recibido y yo le conté la situación y usted lo dejó llegar a la iglesia. Bendigo el nombre de Dios. ¿Es verdad que hemos perdonado? ¿Es de verdad que lo hemos hecho? Aleluya.
Aleluya. Si alguien te ha dañado y puedes pedir misericordia, le puedes decir a Dios que no lo mate, le puedes decir a Dios que no la mate, le puedes decir a Dios que lo salve, te pareces un poquito a Cristo. Porque eso fue lo que dijo Jesús. Señor, si ellos supieran quién yo soy y lo que ellos están haciendo, no lo harían. Justificó una acción pecaminosa, no justificable. ¿Sabe lo que estaba pidiéndole al Señor? Ten misericordia de ellos, que en su ignorancia ellos me están haciendo tal cosa a mí. Y ni hablar de algunos líderes que contamos las cosas malas que le pasa a la gente que se ha metido con nosotros. Y más le vale que no se metan conmigo, porque entonces le cae el peso de la ley de Jehová. Bendigo el nombre de Dios. Y es verdad que la gente que se meta contigo le va a ir mal, pero tú tienes que orar para que Dios tenga misericordia y le vaya bien. Es pedir misericordia. No le puede ir bien el que daña a los hijos de Dios, pero no deberíamos jactarnos de eso, sino pedirle a Dios que tenga misericordia. Y lo que en el día de hoy deberíamos estar pensando es: ¿yo he perdonado alguna vez o el Señor ha activado en mí esa capacidad? ¿Soy yo una persona misericordiosa? ¿Realmente yo he perdonado? Esa es la pregunta que deberíamos estarnos haciendo. Hay gente que no se merecen que lo perdonemos. No se lo merecen. Pero yo tampoco merecía que Cristo vaya a la cruz por mí. No lo merecía, estoy seguro de eso. Y que por caco duro he hecho cosas sirviendo a Dios que nunca debía haber hecho. Pero el Señor me ha perdonado. Igualmente hay gente que nunca deberíamos perdonarlo. Nunca, ni pensarlo. No se lo merecen. No se trata de merecer, se trata de misericordia. De misericordia se trata. De eso se trata. Y eso es lo que el Señor ha tenido de nosotros. Misericordia. Su favor. Cuando el Señor nos ve a nosotros sufriendo por las mismas consecuencias del pecado en que nos hemos metido, Él siente compasión de nosotros. Y en vez de condenarnos, nos da la mano y nos rescata. De esa manera, Él nos está enseñando que hay una condición para ser perdonado en términos espirituales. Y es que perdonemos a la gente que nos han dañado. Si yo no perdono a la gente que me han dañado, no se hace efectivo el perdón de Dios en mi vida. Y yo quiero que el perdón de mis pecados se haga efectivo. Y voy a comenzar a perdonar. Y voy a comenzar perdonando a aquella gente que no me han pedido perdón. Y voy a comenzar a eliminar de mi vida toda amargura, producto de que si alguien me ha hecho algo malo, le está yendo bien. Perdón, eso me va a producir alguna amargura. Y voy a comenzar perdonando. ¿Saben qué? Yo puedo perdonarme también a mí mismo, porque hay gente que no se perdonan a sí mismo. Esa es otra situación del perdón. Hay gente que no se perdona, y es verdad. Hay cosas que no deberíamos perdonarnos, porque lo hemos hecho de manera consciente. Pero si no te perdonas, tú no podrás encontrar la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Todas las cosas que hemos hecho, necesitamos ir a Jesús para que nos perdone, pero nosotros también tenemos que perdonarnos. Y llegó el momento donde tenemos que perdonarnos cosas. El perdón es muy amplio. Tenemos que perdonarnos también. Y usted debería, cuando salga de aquí hoy, hacer una lista de las cosas que usted entiende que no debería perdonarse y comenzar a perdonarse por tal cosa que hice, por mi comportamiento, por mi conducta,
por estas cosas que no debía haber hecho, yo me perdono. Necesitamos perdonarnos a nosotros. Hay gente que ha cumplido en la justicia y no se ha perdonado. Hay gente que el Señor le dice que lo perdona y ellos no se han perdonado. Necesitas perdonarte. Perdonarte a ti misma, a ti mismo, de cosas que no son perdonables. Pero te digo algo. Antes de que nosotros sirviéramos al Señor, operaban en nosotros los espíritus que están al servicio del infierno y de Satanás. Y ellos nos dirigían a nosotros. Y muchas de las cosas que hicimos y que la hicimos consciente y que merecíamos ser castigados por eso que hicimos mal, esos espíritus nos dirigían para que la hagamos. Hoy nosotros hemos recibido la gracia y la misericordia del Señor. Y sabemos que quien estaba operando en nosotros era Satanás y los demonios. Y que las fuerzas del infierno operaban sobre nosotros. Y hoy reconocemos la misericordia y la gracia de Dios. Y tenemos que perdonarnos de ese pasado amargo. ¿Sabes qué? A veces ni la iglesia perdona a la gente. Si hay alguien que es conocido por alguna situación, porque ha delinquido y llega a una iglesia, la gente comienza a moverse del asiento, como a dejar un asiento por el medio. Aleluya. 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 Pero nosotros debemos perdonarnos aun cuando la gente no nos perdone. Te darás cuenta que te ha perdonado alguna situación dolorosa que has hecho cuando puedas recordar esas cosas y no tener que llorar de nuevo por aquello que has hecho. Si no te perdonas, no podrás entrar al cielo. Vivirás en amargura. Si el Señor no te perdonas, no entrarás. Si no perdonas a la gente, no recibirá el perdón de Dios, porque no se va a hacer efectivo hasta que perdonemos y que nos perdonemos a nosotros. Es una buena temporada para que tengamos nuestra lista a mano de aquellas cosas imperdonables, pero que nosotros nos perdonaremos. Y todo pecado que se confiese delante del Señor recibirá perdón, porque la sangre de Cristo cubre todo pecado. Y aunque la gente que está cerca de ti no te perdone, el Señor sí te perdona. Y tú sí debes perdonarte. Y cuando tú te perdonas, puedes cobrar identidad. Y cuando la gente dice algo de ti, de tu pasado, dice, ese era yo, pero yo soy diferente. Yo soy otra persona. Ella se está refiriendo a otra persona. Alguien que yo era, pero que no soy. Porque soy una nueva criatura en el Señor. Soy una nueva persona por misericordia. Y si hay gente que todavía me está viendo con lo que yo era antes, está viendo a otra persona que no soy yo. Y no deberíamos entristecernos porque alguien nos juzgue por nuestro pasado, sino celebrar a Cristo, que nos ha dado una gran oportunidad para vivir en Él y servirle. Yo me perdono a mí, yo te perdono a ti. Lo que hiciste antes de conocer al Señor, el Señor te lo perdonó. Si el Señor te perdonó a ti, yo también te perdono. Perdónate tú. Aleluya. Dios nos ha perdonado de todo pecado o de toda ofensa que hemos hecho contra Él. Y ese pecado que hemos cometido, que produce carga en nosotros, recibiremos el efecto de que esa carga ha sido quitada cuando seamos capaces de quitar de nosotros la carga y la amargura que ha producido el daño que la gente nos ha producido. Así que será efectivo muy pronto cuando tú lo decidas, cuando comiences a trabajar esa parte. Debemos perdonar aunque no se produzca la confesión ni la reconciliación.
Si usted para perdonar necesita que la gente le pida perdón, estás en problema. Porque usted va a depender de la gente. No dependa de la gente ni de la circunstancia, dependa de Dios. Despójese de lo que la gente le ha hecho. Suelte eso. Tírele besito, aunque usted no lo vea. Deséle lo bueno. Nosotros salimos beneficiados cuando somos capaces de perdonar a aquella gente que han producido amargura en nosotros. Yo renuncio a toda amargura hoy, a todo pecado viejo y a todo efecto del pecado. Yo quiero cobrar identidad en Cristo y yo quiero ser diferente. Yo quiero saborear su misericordia y su perdón. Y voy a comenzar a perdonar. Concluyendo hoy, no es malo que también haga la lista de la persona que te dañaron, comenzando por papá o mamá. Porque muchos fueron abandonados por sus padres y todavía tienen rencores. Y algunos sienten que Dios tiene cosa pendiente con ellos. Si Dios está ahí, debes hacer tu lista y poner a Dios. Porque algunos de nosotros tienen que perdonar a Dios. Porque lo hemos culpado en ocasiones de algunas situaciones que nos han pasado. Comience a perdonar y póngase usted en la lista. Y las cosas serán diferentes. Viviremos diferente. Y cuando perdone a alguien, no le diga a las personas lo que te pasó con esa persona. No se lo diga. No vaya a predisponer a la gente con esa persona, que posiblemente esa persona también ya cambió. Parece que no hemos perdonado a alguna gente, que todavía estamos pendientes de que nadie se le acerque a ellos, porque son dañinos. Hay gente que lo eran y la misericordia de Dios lo ha visitado, de la misma manera que te ha visitado a ti. Hoy es oportuno que hagamos la lista de las cosas que hemos hecho mal y que necesitamos perdonarnos nosotros, y hacer la lista de la cantidad de personas que nos han dañado y que todavía no hemos perdonado, para ir delante de Dios y pedirle: Señor, capacítame, ayúdame, y comenzar a vivir como hijos de Dios. Dios hace salir su sol y fluye su gracia en los pecadores y en los justos, sin hacer diferencia. Dios no nos ama a nosotros más que a los pecadores que están en el mundo. Es un engreimiento de la gente. Hemos sido engreídos durante mucho tiempo. Dios nos ama igual. La diferencia es que nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, la hemos aceptado y que somos salvos. Ellos no lo son, pero Dios le da la oportunidad para que también lo sean igual que nosotros. Dios no es solo de nosotros. Dios es universal. Te bendigo el día de hoy. Llegó el momento de vivir la vida abundante del Señor y de agradar a Dios por medio de su palabra. Jesús nos ha dado una cátedra acerca del perdón. Vamos a vivirla, vamos a aprovecharla, y todo será diferente en nosotros. Señor, te doy gracias este día. Gracias porque yo sé que podemos perdonar a nuestros padres, que podemos perdonar a nuestros familiares que nos han dañado. Señor, gracias porque podemos perdonar a nuestros hermanos, porque podemos perdonar a la gente que nos ha dañado. Gracias porque tu misericordia fluye. Prepáranos para entrar en esta dimensión y vivir la palabra. Señor, queremos perdonarnos hoy a nosotros por toda actitud, por todo pecado que hicimos, Señor, que hemos hecho en el pasado. Queremos que nos dé la fuerza, el conocimiento, la voluntad, la active en nosotros. Necesitamos perdonarnos de esas cosas y dejarla atrás. Señor, fluya tu misericordia a nuestro favor.
Perdónanos tú a nosotros, porque no hemos tenido la capacidad para sanar áreas de nosotros que han sido dañadas por la gente que nos ha rodeado.